al error financiero que millones cometen después de los 40. La primera vez que entendí que había cometido un error financiero grave ya había pasado de los 60 años. No fue dentro de un banco, no fue en una reunión importante, no fue después de escuchar a un especialista en la televisión, fue un martes común, antes de las 6 de la mañana, sentado en el borde de la cama, intentando reunir valor para levantarme, mientras mis rodillas dolían como si hubieran envejecido más rápido que el resto de mi cuerpo. La casa todavía estaba oscura. El ventilador hacía un ruido cansado, y me quedé mirando el suelo frío, con esa sensación extraña de alguien que trabajó toda la vida y aún así no se siente seguro. En ese instante no pensé en lujos, no pensé en viajes, no pensé en un coche nuevo, pensé en medicinas, en el alquiler, en la comida, en la factura de la luz, en todas esas cosas que parecen pequeñas cuando uno tiene fuerza para trabajar, pero que se convierten en una montaña cuando el cuerpo empieza a cobrar el precio de los años. Mi nombre no importa tanto, porque en realidad esta historia podría ser la de millones de personas. Hombres y mujeres que pasaron de los 40, de los 50, de los 60, creyendo que todavía había tiempo, personas como yo, personas que no vivieron desperdiciando dinero, que no gastaron en tonterías, que no hicieron locuras, pero que aún así llegaron a una edad avanzada con miedo. Y voy a decirte la verdad de la forma más honesta que puedo. El error financiero que millones cometen después de los 40 no es solo gastar demasiado, es mucho más silencioso que eso. Es aplazar. Es creer que se puede pensar en eso después. Es confiar en que el tiempo va a esperar. Cuando yo era joven, pensaba que envejecer era un asunto lejano, casi imaginario. Veía a los hombres mayores de mi calle, los albañiles cansados, los cobradores de autobús, los guardias, los vendedores, y pensaba que todavía faltaba una eternidad para parecerme a ellos. Tenía poco más de 20 años, un cuerpo fuerte, energía para despertarme temprano y dormir tarde, y una fe enorme en que trabajando duro todo se arreglaría. A esa edad creemos mucho en dos cosas, en nuestro propio esfuerzo y en el mañana. Y yo creía en las dos con todo el corazón. Empecé a trabajar temprano, no porque soñara con una carrera brillante, sino porque la vida tenía que avanzar. El dinero en casa nunca sobraba, así que desde joven aprendí a relacionar la dignidad con el trabajo. Cuanto más aguantaba, más hombre me sentía. Cuanto más soportaba, más respetado me sentía. Veía a mi padre vivir así, veía a los vecinos vivir así, y seguí el mismo camino sin cuestionarlo demasiado. Conseguí trabajo, acepté turnos pesados, hice trabajos extra cuando aparecían, cargué peso, enfrenté autobuses llenos, lluvia, calor, jefes difíciles, salarios apretados y ese tipo de cansancio que solo conoce quien vuelve a casa con todo el cuerpo pidiendo silencio. Cuando recibí mis primeros salarios sentí un orgullo enorme. Poder comprar mis cosas, ayudar en casa, comer sabiendo que era fruto de mi esfuerzo, aquello me hacía sentir invencible. Y tal vez fue ahí donde comenzó mi error sin que me diera cuenta, porque empecé a creer que mientras pudiera trabajar, todo estaría bien. El trabajo se convirtió en mi seguridad, no el ahorro, no la planificación, no la construcción de un futuro. El trabajo, como si mi cuerpo hubiera firmado un contrato eterno con la fuerza. Después me casé, llegaron los hijos, llegaron las responsabilidades de verdad, y no voy a mentir, durante muchos años parecía imposible pensar en ahorrar dinero. Siempre había algo urgente. Se acababa el gas. El niño necesitaba material escolar. Aparecía una consulta médica. El refrigerador se dañaba.
El alquiler subía, la ropa del niño ya no servía, el zapato se rompía. Siempre había una necesidad más grande que la idea de ahorrar. Y yo me decía a mí mismo, cuando la situación mejore, empiezo. Pero la situación nunca mejora de forma mágica, solo cambia de forma. En la casa donde crié a mis hijos, aprendimos a vivir con poco, pero con dignidad. Me sentía orgulloso de eso. Nunca dejé que faltara comida. Nunca dejé de pagar lo más importante, aunque tuviera que atrasar otras cuentas. Yo decía que estaba haciendo lo correcto, y en parte lo estaba, pero había una pregunta que evitaba porque incomodaba demasiado. ¿Qué va a pasar cuando ya no pueda seguir corriendo así? Esa pregunta apareció por primera vez cuando pasé de los 40. Lo recuerdo bien. Estaba trabajando en un día demasiado caluroso, de esos en los que la camisa se pega a la espalda y el cuerpo parece derretirse. Hice un movimiento simple, nada extraordinario, y sentí una punzada fuerte en la parte baja de la espalda. No llegué a caer, pero tuve que detenerme. Me quedé algunos minutos intentando fingir que no era nada, porque los hombres de mi generación fuimos enseñados a sentir vergüenza de nuestro propio dolor. Pero allí, por primera vez, entendí que mi cuerpo no era una máquina, tenía límite. Y lo peor no fue el dolor. Lo peor fue el pensamiento que vino después. ¿Y si un día dejo de trabajar por semanas? ¿Y si no puedo volver? ¿Qué va a pasar entonces? Esa noche llegué a casa más callado de lo normal. Abrí un cajón donde guardaba papeles viejos, recibos, cuentas, comprobantes, un pequeño dinero reservado para emergencias. Me senté a la mesa e hice las cuentas. Y la verdad me golpeó con una frialdad que nunca olvidé. Si dejaba de trabajar durante algunos meses, la casa se hundía. Así de simple. Todo lo que había construido dependía de que yo siguiera resistiendo. Era como vivir en un puente sostenido por un solo pilar. Yo, aún así, ¿sabes qué hice? Cerré el cajón y seguí viviendo. Ese fue el error. No fue falta de inteligencia. No fue falta de carácter. No fue pereza. El error fue ver el problema y pensar que todavía podía dejarlo para después. Porque después de los 40, la vida empieza a cambiar de velocidad. Antes de eso, 10 años parecen un tiempo enorme. Después de los 40, 10 años pasan como una conversación corta. Parpadeas y ya tienes 45. Parpadeas otra vez y ya estás cerca de los 50. Y lo que era más tarde se convierte en ahora, sin pedir permiso. Conocí a muchos hombres como yo, trabajadores, honestos, cansados. Algunos conducían autobuses, otros vendían en mercados, otros eran ayudantes, mecánicos, vigilantes. Todos tenían una frase parecida: cuando las cosas mejoren, me organizo. Y casi todos creían que el mayor riesgo financiero era gastar en lujo. Pero no, el lujo destruye a algunos. El aplazamiento destruye a multitudes, porque la persona no siente el peligro inmediatamente, sigue pagando cuentas, sigue sobreviviendo, sigue manteniendo la rutina. Parece que todo está bajo control, pero por debajo de la superficie, el tiempo se va, y sin tiempo, hasta los errores pequeños se vuelven enormes. Cuando mis hijos crecieron, pensé que sobraría más dinero. No sobró. Aparecieron otras demandas. Uno necesitaba ayuda aquí, otro necesitaba algo allá, surgían nuevas cuentas y yo seguía siendo la columna de la casa. No me quejo de haber ayudado a mis hijos. Un padre es un padre, haría muchas cosas de nuevo. Pero cuando miro hacia atrás, reconozco una falla dolorosa. Cuidé de todos, menos de mi propio futuro. Siempre pensé que pensar primero en mí era egoísmo. Hoy veo que era responsabilidad, porque cuando uno no se prepara,
corre el riesgo de convertirse en una carga para los demás después. Y eso duele. Duele más de lo que la gente imagina. Llegó un momento en que ya no tenía la misma energía. Levantarme temprano se volvió más pesado. Las piernas tardaban en responder. La vista se cansaba más rápido. La concentración desaparecía algunos días. Y empecé a sentir una humillación silenciosa. De esas que uno esconde incluso de quienes ama. Sentía que mi cuerpo pedía descanso, pero mi situación financiera gritaba lo contrario. Era como vivir tirado entre dos fuerzas, el cuerpo diciendo detente y la realidad diciendo continúa o todo se derrumba. Fue en esa etapa cuando empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. Hombres de mi edad pidiendo trabajo y siendo ignorados. Amigos antiguos vendiendo cosas de su casa para cubrir gastos. Conocidos endeudándose por medicinas. Gente buena, trabajadora, honesta, terminando la vida con miedo al final del mes. Y todos tenían algo en común, no se habían preparado a tiempo. Algunos porque nunca pudieron mucho, otros porque pensaron que empezarían después, y ese después se convirtió en un agujero. Recuerdo una mañana en particular, fui al mercado con una lista corta en el bolsillo, cosas simples, arroz, aceite, jabón, café, pan, cosas que cuando era más joven parecían normales, casi automáticas. Tomé los productos lentamente, sumando mentalmente, cambiando marcas, devolviendo algunas cosas al estante. Cuando llegué a la caja y vi el total, sentí un peso en el pecho. No porque fuera una cantidad absurda para el mundo, sino porque para mí era la señal de algo mayor. Ya no tenía margen. Cualquier aumento, cualquier medicina nueva, cualquier imprevisto, y las cuentas no cerrarían. Salí de allí con las bolsas ligeras y el corazón pesado. En el camino de regreso a casa pensé en todo lo que había hecho en la vida. Pensé en las madrugadas frías en las que salí a trabajar sin ganas. Pensé en las veces que rechacé descansar para hacer horas extra. Pensé en los dolores que me guardé, en los cumpleaños a los que llegué tarde, en las promesas que me hice a mí mismo. Y una pregunta empezó a martillar mi cabeza. ¿Cómo es posible que alguien trabaje tanto y aún así envejezca con miedo? Tardé en aceptar la respuesta. La respuesta es que el trabajo por sí solo no garantiza seguridad. El trabajo paga el presente. La seguridad exige visión, exige decisiones, exige disciplina antes de la emergencia y después de los 40 eso se vuelve aún más serio porque el tiempo deja de ser un aliado automático, empieza a cobrar intereses invisibles. Todo lo que aplazas termina costando más. Ahorrar poco se convierte en casi nada. Esperar 5 años más significa renunciar a una parte esencial de tu tranquilidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no le diría a mi yo joven que soñara menos. Le diría que despertara antes. Le diría que tenía que mirar el futuro no como una amenaza distante, sino como una etapa real de la vida. Le diría que no podía depender solo de su fuerza física, que guardar poco siempre es mejor que no guardar nada, que aprender sobre dinero tarde sigue siendo mejor que no aprender nunca, que vivir al límite durante décadas es un riesgo enorme, incluso cuando todo parece normal. Pero la verdad cruel es que la mayoría de nosotros solo entiende esto cuando aparecen las señales del cuerpo, cuando el cansancio cambia de nombre y se convierte en limitación, cuando el dolor deja de ser pasajero, cuando la empresa empieza a preferir gente más joven, cuando las cuentas aprietan justo en el momento en que más necesitábamos respirar. He escuchado a gente decir que después de los 40 es demasiado tarde para empezar de nuevo. No estoy totalmente de acuerdo. Tal vez sea tarde para milagros, pero no para abrir los ojos. No para cambiar hábitos, no para cortar ilusiones,
no para enfrentar la verdad. Porque al final, el peor error financiero no es perder dinero, es perder el tiempo creyendo que todavía sobra.